El siglo XIX fue una época marcada por innumerables cambios radicales y por la adopción de nuevas tecnologías que lo cambiarían todo. La máquina de vapor estaba revolucionando el mundo y los medios de transporte no fueron la excepción. Trenes y barcos comenzaron a conectar a las personas de un lugar a otro como nunca antes. Y entre tanto desarrollo y tanta innovación, algunos visionarios que soñaban con inventar nuevas formas de movilidad estaban a punto de sentar las bases de lo que se convertiría más tarde en uno de los inventos más significativos de la historia, la motocicleta. Para comprender el nacimiento de la motocicleta, tenemos que remontarnos al momento y lugar en que surgió el primer vehículo con dos ruedas alineadas. Y fue exactamente en 1817, en Alemania, donde apareció un prototipo rudimentario de lo que hoy conocemos como bicicleta, diseñado por el barón Karl Freiherr von Drais y construido completamente en madera, bautizado como la Laufmaschine, o en español, máquina andante, pero que más tarde sería conocida simplemente como Draisina, en honor a su creador. Y justo antes de que saltes a decir que el primer prototipo de bicicleta fue el de Leonardo da Vinci, déjame explicar mi punto. El supuesto prototipo de bicicleta de Leonardo da Vinci es un dibujo en uno de los folios del Códice Atlántico, que ha sido catalogado como una falsificación por la mayoría de los expertos. El dibujo, obviamente, debido a que no aparece en el códice original, sino en una copia restaurada en los años 60. Ya está con sus teorías conspiranoicas. No son teorías. Se ha podido demostrar que el dibujo fue realizado con un lápiz de grafito, y un par de ejemplos que lo demuestran son que el grafito puro no fue descubierto hasta 1564, décadas después de la desaparición de Leonardo en 1519. Otro ejemplo es que el dibujo no figuraba en el descubrimiento del códex hasta su restauración en la década de 1960, aunque investigaciones posteriores posicionan este descubrimiento entre 1967 y 1974. Además, artículos como The Great Leonardo da Vinci Bicycle Hoax de la revista La Piedra de Sísifo y Leonardo's Bicycle and the Codex Atlanticus de Science in the News de la Universidad de Harvard logran exponer en sus investigaciones la controversia y la opinión de los historiadores del arte que han examinado el códice. Aunque solo los dos círculos de la supuesta bicicleta estaban en el dibujo original, el resto del diseño no logra pasar las pruebas de láser ni los análisis de química de tintas. No tienes que creerme a mí, te invito a que lo busques y me dejes en los comentarios tu propia opinión acerca del tema. Aunque la Draisina no tenía pedales, esta invención ya era una versión primitiva de lo que más tarde se convertiría en una bicicleta. Otros tantos inventores llevaron la idea de este primer prototipo a otros rincones de Europa y Norteamérica. Entre todos estos se encontraba Dennis Johnson, quien mejoró el diseño lanzando su propia versión en Londres a finales de 1818. Contaba con un estilo más elegante y con ruedas mucho más grandes. Lo llamativo y novedoso de este modelo lo hizo rápidamente convertirse en un accesorio de lujo entre la alta sociedad londinense, desarrollándose multitudes de vehículos de dos ruedas como este, basados en la misma idea. No se puede obviar que tuvo un desarrollo bastante exitoso, pero aún así este artilugio requería que el piloto se impulsara con los pies, lo que cambió en 1839. Kirkpatrick Macmillan, un herrero escocés, incorporó un par de palancas que se accionaban con los pies, sí, como ese aparato que no entiendo en el gimnasio, absolutamente todo el tiempo encima de las plataformas, usando un conjunto de bielas que transmitían el movimiento hacia una manivela en la rueda trasera. Permitía desplazarse sin necesidad de apoyarse en el suelo. Más tarde, ahora en 1861, otro herrero, pero esta vez francés, Pierre Michaud, dio un paso más hacia adelante, incorporando pedales directamente en la rueda delantera, dando vida a un vehículo que sería conocido como velocípedo. Sin embargo, denotando lo difícil que era conducirlo, rápidamente se ganó el apodo de Bone Shaker o rompehuesos. La búsqueda constante de mayor velocidad llevó a muchos inventores a experimentar con este nuevo modelo, modificándolo y adaptándole ruedas más pequeñas o más grandes. Tal es el caso del conocido Penny Farthing de 1879, diseñada por James Sterling en Inglaterra. Aunque en efecto era más rápida que los modelos anteriores, también era más peligrosa. La altura del suelo al asiento del piloto variaba según el tamaño de la pierna del conductor, pero su rueda delantera tenía entre 36 a 64 pulgadas de diámetro, lo que al hacer la conversión sería entre 1,32 m y 1,37 m, y una caída desde esa altura podía resultar en algo bastante serio, hasta que finalmente en 1885 vio la luz el concepto de bicicleta, tal y como la conocemos hoy en día, introducido por John Kent Sterley, sobrino de James Sterley. Revolucionó con su vehículo nombrado Rover y coloquialmente conocido como Safety Bicycle o bicicleta segura, lo cual es comprensible mirando los modelos anteriores. Esta nueva invención incluía un propulsor en la parte central del
cuerpo del vehículo y una cadena para transmitir el movimiento hacia la rueda trasera. Además, muchísimo más baja y más maniobrable, lo que la hacía más segura y accesible para todos. Para cuando la bicicleta comenzaba a alcanzar su madurez y a popularizarse, Europa estaba envuelta en un proceso de transformaciones sociales y económicas, proceso que fue fruto de la revolución industrial ocurrida décadas antes. Este periodo, como ya conocemos, cambió todos los aspectos en cuanto a cómo se organizaba el trabajo, con la introducción de nuevos dispositivos dentro de la producción y el transporte, todos impulsados por un invento sin precedentes en la historia, la máquina de vapor. No fue hasta que James Watt la perfeccionara, patentando su condensador separado en 1769, que comenzó a aplicarse este invento a casi todo lo que se conocía hasta entonces. La tecnología del vapor se apoderó de los medios de transporte masivos. Las locomotoras y los grandes motores de vapor en los barcos transformaron la forma en que las personas y las mercancías se movían por el mundo. Y como podrías imaginar, la efervescencia de los motores de vapor, unido a que en Europa y en muchas partes del mundo la bicicleta se alzaba cada vez más como el vehículo de transporte personal de moda, desataron una explosión de creatividad, dando paso a una ola de experimentos, sirviendo el velocípedo de Pierre Michaud como base, esta vez de la mano de su hijo, Ernest Michaud, quien decidió adaptarle a uno de los modelos de su padre un pequeño motor de vapor en 1867. En 1868, en Massachusetts, Sylvester H. Rupert desarrolló algo similar. Fabricó un motor bicilíndrico de vapor montándolo en una bicicleta, colocando una pequeña caldera de carbón entre las ruedas. Y aunque esta invención prometía revolucionar nuevamente el transporte, su trabajo finalizó tristemente cuando Rupert tuvo un trágico accidente, perdiendo la vida mientras probaba una de sus máquinas en 1896. En 1868, también un ingeniero francés llamado Luigi Lamperoux patentó una máquina similar a la cual llamó velocípedo de vapor. Y si creías que la historia se terminaba ahí, te equivocas. En 1881, en Arizona, Lucius Copeland desarrolló un motor capaz de mover una bicicleta de la marca American Star a unas 12 millas por hora. Y con este invento, unos años más tarde, en 1887, fundó su propia compañía para producir lo que él mismo denominó Motorcycle. Aunque estos modelos de bicicletas a vapor pueden considerarse los primeros intentos de motocicleta, lo cierto es que estos modelos aún eran rudimentarios. Y pese a que estas máquinas sí estaban haciendo ruido en la sociedad, en la década de 1860 había aparecido un nuevo invento, uno que cambiaría el juego para siempre: el motor de combustión interna. Durante esta etapa, un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto desarrolló un ciclo termodinámico de 4 etapas. Básicamente, una mezcla de aire y combustible se comprime, se quema para producir energía y luego se expulsa. ¿Te suena de algo? No pasó mucho tiempo para que este esquema se comenzara a utilizar en los vehículos de la época. Como dato curioso, existió un inventor italiano llamado Giuseppe Monigotti, que durante toda su vida presentó solicitudes de patentes para 5 inventos. De ellos, el tercero, presentado en 1879, describía el diseño de una motocicleta de combustión gaseosa, la cual sugería el uso de hidrógeno, y de un triciclo con el mismo motor y capacidad para 2 pasajeros. Y aunque efectivamente para la época hubiera sido un avance singular, Monigotti nunca construyó ningún prototipo, retomando el motor de combustión interna de hidrocarburos. Como resultado, en 1884, en Inglaterra, Edward Boulter presentó su Boulter Petrocycle, y aunque te parezca una broma, así se llamaba. Esta no era más que un triciclo autoimpulsado con un motor de 4 tiempos y 600 centímetros cúbicos, el cual generaba poco más de medio caballo de fuerza. Y pese a que efectivamente era un producto innovador, el proyecto se estancó con el tiempo, debido a que Boulter no logró atraer inversionistas para producir el vehículo. Un año más tarde, en 1885, los alemanes Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach diseñaron y construyeron el Petroleum Reitwagen. Definitivamente el alemán no se me da. El cual era una especie de bicicleta rígida con un motor de 264 centímetros cúbicos que podía generar medio caballo de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto. Alcanzaba la velocidad de 12 kilómetros por hora y además de ser lenta, contaba con ruedas a los lados para mantenerla estable al girar, porque la horquilla no permitía el giro. Si te estás preguntando para qué hacer este modelo que ni siquiera podía girar, pues la idea original de este modelo fue funcionar como banco de pruebas con el cual experimentar. De hecho, Daimler nunca pensó crear una motocicleta, ya que su verdadero objetivo eran los automóviles. Y estas experiencias con motores de combustión interna y el pasar del tiempo lo llevó junto a Carl Benz a fundar la icónica marca Mercedes-Benz. Retomando la Reitwagen, se comenta que solo recorrió 12 kilómetros antes de incendiarse en el taller de Daimler en 1903. Luego de la presentación del modelo alemán, comenzaron a aparecer distintos modelos por todo el mundo, ya que los fabricantes de la época pudieron ver el potencial del motor de combustión interna. Pero el verdadero salto ocurrió en 1894, cuando la compañía alemana Hilde
Hildebrand and Wolfmüller me salió. Lanzó la primera motocicleta producida en serie, la Motorrad, o en español, motocicleta, siendo la primera vez que se acuñaba el término para definir a un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor. Esta nueva entrega rompía con el diseño tradicional de las bicicletas, dejando a un lado los pedales. Contaba con un motor de 2 cilindros de 1489 centímetros cúbicos, que producían unos 2.5 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad de hasta 45 km por hora. Y aunque solamente se produjeron 100 unidades, esta máquina marcó el nacimiento de la motocicleta como la conocemos hoy en día, además de pasar de un mero prototipo a convertirse en un modelo destinado al público en general, manteniéndose en producción hasta 1897. Y quiero que conozcas este dato por si pensaste que me lo iba a saltar. A partir de la década de 1890 se comenzaron a documentar las bicicletas eléctricas en varias patentes estadounidenses. Un ejemplo de ello, el 31 de diciembre de 1895, Ogden Bolton Jr. obtuvo una patente para una bicicleta a batería con un motor de buje de corriente continua. Contaba con 6 polos con escobillas y un conmutador montado en la rueda trasera. No tenía engranajes y el motor podía consumir hasta 100 amperios de una batería de 10 voltios. Pero ese no es el tema. Si te gustaría que hiciéramos un video sobre las bicicletas eléctricas y su historia, déjamelo saber en los comentarios. En 1896, la Excelsior Motor Company, quienes originalmente eran una empresa de bicicletas, comenzó la producción de la primera motocicleta en serie disponible para el público británico. En 1897, los hermanos rusos Eugene y Michel Berner incorporaron un motor vertical, el cual ubicaron en el manillar. En 1898, Charles Mears lanzó la Orient Aster en Estados Unidos, la primera producida en serie en el país. Ese mismo año, esta vez en París, la marca Peugeot presentó su primera moto, con un motor fabricado por la ya extinta compañía Dion Button. Y como dato curioso, muchos de los fabricantes que incursionaron en los primeros inicios de las motocicletas, hace ya más de 100 años, desaparecieron décadas más tarde, ya sea por cierres completos o porque tomaron otros giros en su producción. Si quieres conocer 5 fabricantes de motocicletas que han desaparecido ya, te dejo este video del canal para que lo veas cuando quieras. Con la llegada del siglo XX, la producción en serie se aceleró, impulsada obviamente por el crecimiento de la industria automotriz, trayendo consigo innovaciones tanto en diseño como en motores. En 1901, la firma inglesa Royal Enfield, hasta entonces fabricante de bicicletas, presentó su primera motocicleta. En 1902, otro fabricante de bicicletas llamado Triumph también entró al juego, convirtiéndose en poco tiempo en el mayor fabricante de motocicletas de la época, con su motor de manufactura belga, y un año más tarde ya producían alrededor de 500 unidades al año, a la vez que en Estados Unidos se fundaba la Hindi Manufacturing Company, quienes más adelante se convertirían en uno de los íconos del motociclismo americano, Indian Motorcycle. Al otro lado del mundo, esta vez en Rusia, se lanza el modelo Rosilla, a la vez que en Francia se creaba el Auto Fotiel, combinando las ventajas de un automóvil con la de un ciclomotor de la época, siendo este modelo el precursor de los scooters actuales. En 1903, de vuelta en Estados Unidos, se desarrolla una especie de bicicleta motorizada, la cual daría paso a que se fundara la tan famosa compañía Harley Davidson, para en 1906 ya estar construyendo en series sus propios inventos. A partir de esta fecha en lo adelante, nuevas compañías surgieron, trayendo más y mejores tecnologías, debido a un deporte que comenzaba a capturar la atención del público: las carreras de motocicletas. Para la década de 1910, las motos dejaron de tener el aspecto de bicicletas con motor, comenzando a utilizar tecnologías mejoradas enfocadas específicamente para aumentar su desempeño. Como has podido apreciar, hemos tratado de cubrir más de 100 años de trabajo e investigación. Cierto es que obviamos algunas marcas o algunos modelos, pero tratamos de hacer relucir la línea de la motocicleta tal y como la conocemos hoy. Tampoco quería aburrirlos. Si conoces algún modelo que nos hayamos saltado, te invito a dejarlo en los comentarios, y así el video va a quedar mucho más nutrido de información. Y antes de que salte algún fanático de alguna marca en específico, si no eres seguidor del canal, tenemos varios videos hablando de tu marca favorita. Si no lo encuentras, solo dímelo y haremos un video, porque a partir de este punto la historia se deriva en un sinfín de fabricantes de todos los países del mundo. Si estás buscando más información acerca de la historia de la motocicleta, te dejo esta lista, la cual hicimos específicamente para ti. O también puedes suscribirte al canal para no perderte nuevas historias sobre el mundo del motociclismo, aparte de que estarías apoyando inmensamente el canal. Espero que te haya gustado el contenido y tú y yo nos vemos en el siguiente video, o quién sabe, rodando por ahí.